puntos del país que nos están siguiendo. El doctor Fernando Calle es magistrado del Tribunal Constitucionalista, y a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta mañana nuestra invitación. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿no? Yo soy el que agradece, sobre todo a través de ustedes, a todas las regiones del Perú, amén de su olvido que existe siempre del gobierno con todas las regiones del país, pero acá muy gustoso, José, estar contigo también a tus órdenes. Bien, vamos a conversar sobre varios temas, pero comencemos sobre el tema que ayer el diario Expreso daba a conocer declaraciones suyas referidas a lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, ¿no? Usted ha hecho una serie de observaciones respecto a la reapertura del caso del Frontón, ¿no? Entonces, me gustaría un poco explicarle, porque daría la impresión que se trata de un tema con la simpleza del caso, y no tiene esa simpleza ciertamente. Tiene un trasfondo sumamente gravísimo, ¿no? Y adicional a eso, para complementar esta pregunta que se le está trasladando al doctor Calle, ya aquí se han empaquetado las cosas, ¿no? Resulta que ahora se ha dicho, bueno, se equipara que la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, o Pablo Sánchez, es tan igual, ¿no?, que la denuncia que ahora la investigación que se ha abierto a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional por el tema de Frontón, ¿no? Y también la denuncia que el Partido Fuerza Popular le está haciendo al Diario del Comercio. O sea, y todo eso forma un paquete, evidentemente, para irse y propiciar un escenario de golpe, como dice el Diario de la República. No, pues. Entonces, ¿cómo podemos, en todo caso, ¿no?, separar las fibras y enfocarnos en cada caso, porque nos parece que cada caso tiene un origen diferente y se puede analizar de manera con enfoques también diferentes? Son totalmente distintos, ¿no? Yo creo que hay que primero mirar las cosas con serenidad, porque los pueblos del Perú, olvidados, están en ira completa de toda esta situación de que no se profundice la lucha contra la impunidad. Si empezamos por lo último, el tema del comercio y el Partido Fuerza Popular, ese es un tema penal y civil que podrán seguir, querellar, no tiene nada que ver con el tramo parlamentario de acusaciones constitucionales o investigaciones constitucionales, por el hecho de que se trata de personas que tienen la alta investidura protegida en el artículo 99 de la Constitución. O sea que no se puede acusar directamente a las instancias jurisdiccionales, sino tiene que seguirse su fuero, ya sea por delitos funcionales, ya sea por delitos penales, o ya sea juicios políticos, que está en el artículo 100 de la Constitución, y desde el cual yo observé desde el año 93, desde que se promulgó. Ustedes recordarán, nunca me agradó ese artículo y pensé que ya hace tiempo los demócratas que han retornado lo iban a derogar, porque siempre he pensado que la sanción política la da el pueblo, el elector en el ánfora. No puede darla una mayoría que te inhabilita solamente por razones políticas, ¿no? Pero está de moda, pues, doctor Calle. No solo está de moda, sino que está confundido ahora. Interpretar lo que quiere el pueblo. Interpretar porque lo que dice cuando vemos el jueces. titular de un periódico dice, la sociedad civil, ¿no?, rechaza, ¿no?, tal cosa, y se atribuye que la CGTP y no sé cuántos gremios más son la sociedad civil que nos representan, y que en esa posición de ellos está representado también mi opinión, la de usted, la de José y de todo lo que convivimos en esta sociedad. Bueno, son cosas, por eso le digo, diferentes, que cuidado, no deben jugar con fuego, porque los que están jugando a golpistas no vayan a revivir el artículo 307 de la Constitución de 1979, ¿no?, que era una cláusula pétrea, y que muchos pueden sentir que es una obligación, ¿no?, reponer estas violaciones que se están suscitando con tanta frecuencia. Ahora, separando las cosas, el tema, José, del tribunal, yo he sido solamente concreto a lo que me consta y qué es lo que se hace cuando suceden esas cosas, ¿no? Entonces, en ese tema hay porque ya también eso se ha politizado desde tiempo atrás, lo del Frontón, llamado así, pero no es ese nombre, le han puesto el timbre, ¿no? Entonces, primera cuestión que dije yo hace tiempo, que no está en esa entrevista, es que cómo es posible, y esto lo generalizo y mis compatriotas me estarán escuchando, que un juez pueda retener un expediente 20 años,
ya se habrá olvidado hasta el expediente, o lo habrán cambiado, ese juez habrá girado tantas veces, porque nunca hubo un pronunciamiento, no hubo el juicio, y obviamente también hay lenidad y responsabilidad de quienes han tenido estos procesos para efectos de que de alguna forma prescriba. El hecho de que sea un derecho internacional, mundial en la doctrina la prescripción, no debe quitar la responsabilidad, que la estamos pasando por alto al mirar el árbol y no el bosque, de quienes, no solo en este caso, sino en muchos casos, y ahí viene, digamos, la jerarquía en el Poder Judicial con sus sistemas OMA y en la Fiscalía del Fiscal de la Nación, cuando hay demasiada letanía, y en materia penal, como dicen los estudiantes, después de unas horas se puede perder la prueba, ¿no? Ahora, doctor, una pregunta. ¿Quién denuncia este caso? O sea, ¿quién ha denunciado a los militares de violadores de derechos humanos? Fueron unas ONGs y también vamos al tema primero que para que la gente pueda entender, porque el caso del Fronta cerrado. Lo que ha sucedido es que en estos últimos años han manifestado que el año 2013, que ya estaba terminado el proceso, nosotros, no me acuerdo el mes, resolvimos, y presentaron el procurador supranacional, y no sé si algunas ONGs... Luis Huerta. Luis Huerta además, de Justicia. Claro, amigo, además él ha trabajado en el tribunal. Él ha trabajado, lo conozco de ahí, bellísima persona, creo que tenemos una deferencia mutua. Bueno, Luis Huerta presenta, cumpliendo su papel seguramente, el Ministerio de Justicia. ¿Le correspondía presentar eso? No, por eso ahí vamos, ¿no? Tanto él como las ONGs que pudieran haber presentado, primero presentaron extemporáneamente. Totalmente. Ya no puede ser de plano no. Segundo, que él no era parte en el proceso. Él no tenía ninguna representación. Y entonces, pero partamos por lo primero, porque fíjese usted, cuando un ciudadano común a quien estamos obligados a defender presenta una aclaración después de los 2 días, ¡fum! De ninguna manera. Es más, se resuelve a veces por decreto. ¿Qué le quiero decir? Que firme el relator y el presidente y ni nos enteramos los magistrados. Simplemente se le dice improcedente por extemporáneo, ¿no? Que es el caso de inmediato. Cuando un ciudadano presenta un amparo vencido los 30 días en un caso, 60 en el otro, se declara improcedente. Pero el caso de los bonos agrarios, por ejemplo, ya está mi voto, le ruego que lo revise, se presentó después de 10 años. Y después de 10 años yo quisiera que muchos peruanos tengan el derecho que le vean sus causas, ¿no? Entonces, esos errores produjeron que pase un tiempo y se supone que eso debe informarse al ponente, ¿ya? O rechazado por decreto. Entonces yo, para aclarar las cosas, porque así me lo han pedido los periodistas y todo, ¿qué ha sucedido? Yo simplemente digo, el doctor... Urbiola ha ayudado mucho a aclarar esto, porque digamos uno ni idea ya tantos casos. Él dice, hubo un pleno en el cual informó el relator, y lo que informó ya era totalmente extemporáneo, era nulo, y los que estábamos ahí dijimos, no, pues esto se rechaza. El doctor Vergara dijo, por boca del doctor Urbiola, que lo ha recordado y estoy de acuerdo, dice, como lo había agraviado en algo, se sentía agraviado el procurador supranacional o alguna de las ONGs, dijo, yo estoy de acuerdo, además eso es rechazado de plano, solamente voy a hacer un fundamento, ¿no? Y la ley dice 2 días. Y él ha cumplido con eso, de hecho, ¿no? Ahora, yo quiero dejar constancia de algo. En esos casos, yo quiero creer que el doctor Urbiola ha convocado, no lo sé, pues por tratarse de un acto emblemático, la importancia que él puede dar, porque cuando se presentan aclaraciones, reposiciones, cualquiera de estas cosas, reitero, o se rechazan de oficio por el relator y el presidente y los magistrados no tienen idea, o va directamente solo a los magistrados que hicieron mayoría, de los cuales se está observando la resolución. El resto no tiene nada que ver. De 7-4 a los 4, o si han sido 5, a los 5 nomás va previo al ponente, para que se pronuncie sobre la reposición. Nulidad no existe, pero se plantea nulidad, aclaración, lo que quiera poner una de las partes, dentro del plazo de ley. No tiene por qué citársenos a un pleno. Pero bueno, dice, se citó, nos llamó la atención también eso, y ahí se resolvió. Y fíjese usted, esto es muy sencillo, porque no puede desaparecer, ¿no? Espero. Hay un libro, cuaderno, le llaman de seguimiento de expediente. Y en el seguimiento de expedientes tiene que decir, porque el ponente hizo su voto, de ahí pasa al doctor Vergara, que cumplió, y ahí sigue su curso. Por eso yo digo,
a mí, y no miento en esto, nunca me ha llegado el expediente. Y fíjese usted, estamos hablando de septiembre hasta el 2 de junio, en el cual yo he estado, el 2 de junio, que yo he estado en servicio, digamos, ¿no? Y bueno, el 2 de junio del 14 me retiré, y hasta ese momento no llegó absolutamente nada. Otra cosa, nosotros teníamos un compromiso que además viene de atrás, de otros plenos, que cuando los magistrados se retiran, lo que se haya votado, o sea, lo que se haya hecho como vista de causa y ya se haya votado y falta el formalismo de corregir, pasar en limpio, se le envía al magistrado donde él diga para que ponga su firma final durante 30 días. En el pleno anterior nosotros cuando llegué, en muchas otras cosas tuvimos más consideraciones, hasta 60 días o más, hasta que casi los magistrados mismos decían, no, ya no quiero, estoy yendo de viaje o no. Entonces en esos casos anulábamos la vista y volvíamos a ver la causa, en esos casos. Sería interesante también porque ahora esto ha permitido que yo recuerde que después que salí nunca me ha llegado nada. Y recuerdo que hemos dejado un montón de fallos que puede haber a ti como ciudadano, a usted como ciudadano beneficiado. Pues es un desorden el tribunal. Bueno, no lo sé, hay que preguntarles ahora que están en aras de inquietud investigadora, sería bueno que se presente todo. No olviden ustedes, mira, no te olvides que yo siempre, perdóname esto, yo siempre he dicho, porque los ciudadanos deben analizar las cosas, siempre he dicho, cuando era magistrado, cuando tuve ese gran honor, que nadie era intocable. Y cualquier cosa estaba a la orden si me llamaba el Congreso. Ahora, para hacer un resumen de esto, quiere decir que este tema del frontón, el juicio, mejor dicho, el caso ya estaba cerrado. Total. El 2013. Pero había la opción, no, si es que la Procuraduría, el Estado, o quienes intervinieran en esto, están en desacuerdo, tenían 2 días, nada para más presentar una reconciliación. Así es. ¿Cuántos días después se presentó la reconciliación? No sé, para parecer más de 10, más de 8 Bueno, para arriba. ya, Ya por era supuesto, extemporáneo. o sea, ya era extemporáneo, Total, o sea, era no extemporáneo. procedía. Para empezar era extemporáneo, ¿Y ni cómo siquiera así? para verlo. ¿Pero por qué se admitió? No, lo que se hace es recibir, por eso digo, y el secretario, el relator, dice extemporáneo y hace un decreto con el presidente. Pero no lo hizo. No lo llevó al pleno y eso tendría que explicarlo el presidente por qué inquietud lo llevó al pleno. Igual lo rechazamos, ¿no? Porque no había ya nada que ver. Se rechazó. Y el doctor Vergara dijo, yo quiero hacer un fundamento, dada la circunstancia que se había llevado, ¿no? Él quería decir Sí, por qué lo rechaza. Porque no, él no quería decir por qué lo rechaza en sí, sino que ya él dijo ya está rechazado. Lo que él quería era probablemente responder los agravios que de alguna forma le ponían ahí, que son creo los mismos que ahora están hablando, porque yo quiero levantar por el honor de la familia y que haber sido mi colega, el honor del doctor Vergara, al margen de que uno pueda haber tenido discrepancias, yo le expreso porque se le está tratando muy mal, que tiene Alzheimer, que no se acuerda, que él no votó. Esta solución es bien fácil, todos tienen asesores, y de acuerdo al seguimiento de los expedientes, se va a ver dónde llegó y si votó. Yo estoy seguro que votó. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el voto del doctor Vergara? Y fíjese usted, esto lo acaba de decir el magistrado José Luis Ardón en el Congreso ayer. En un artículo muy Me interesante. está dando totalmente la razón. Por supuesto, porque dice que el doctor Vergara Me alegra que utilicen el comercio, el cual yo hace muchos años que firmó todas las 24 páginas de la sentencia todos hemos firmado, si no se hubiera publicado, pues, y no hubiera quedado consentida. Doctor, y lo que se pregunta en este momento seguramente el ciudadano común y corriente, ¿y la cosa juzgada no vale en el país? Bueno, por favor, de eso se trata, no solo en esta. Hay muchas veces que yo he reclamado, es que si la cosa... ¿Sabe por qué es muy grave? Porque si es que se admite esta situación con tanta facilidad. Ahora, yo quiero creer, y lo digo con cariño a los magistrados que los aprecio, son mis amigos, quiero creer que fueron desinformados, pero parece que no recogen mi mensaje, ¿no? Porque insisten en que sí lo vieron. Yo quiero creer que fueron desinformados porque, obviamente, si a uno no le dicen cómo es la cosa, puede haber entrado en confusión, son miles de causas. Pero si tenían conocimiento ya es otra cosa. Porque aquí estamos rompiendo totalmente la garantía jurídica del país. Igual que en el precedente Huatuco, cuidado, igual que las sentencias estas que se llaman, que yo los invitaría a la prensa curiosa a averiguar estas sentencias interlocutorias, cuyo precedente nosotros quisimos hacer, pero no nos asustamos, sino que vimos que una cosa es Estados Unidos con la Supreme Court, ¿no? Y el certiorari, y otra cosa sería dejar a la gente sin derecho ni siquiera a hablar. Y entonces sería bueno que se sepa
de 1000 causas, por decir, estadística, ¿cuántas causas se resuelven sin que se escuche al pobre ciudadano? Y digo pobre porque su instancia máxima es llegar. Su derecho bueno, a la defensa. siquiera de decir, y que haya una mente, como que veo que si pueden leer muy moderna la mente de otro, leer y darse cuenta que eso no tiene derecho constitucional y lo rechazan, ¿no? Eso ha sido lo novedoso de esto, ¿no? Lo han leído la mente del doctor Vergara y han dicho lo que ha Sí, firmado pues, sí, y pues, su no, voto, pero- él ha querido decir otra cosa. Sí, pues, pero ya lo había dicho y lo había fallado. Yo Además, creo- esos son los fundamentos. Es yo el no- último fundamento de la sentencia en cuanto a... El fundamento es cuando nosotros estamos de acuerdo con la sentencia, estamos de acuerdo, pero queremos poner algunos agregados y algunas diferencias. Pero es yo el me caso. quedo con una frase suya, donde usted dice, y la preocupación es válida cuando usted dice que se está vulnerando la seguridad jurídica, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo a través de un organismo como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Máxima Bueno, más representación. allá, No todo este más tema. allá, si dicen que se ha falsificado en otro proceso hasta... Pero ese es el tema de la discusión del procedimiento, pero hay una investigación en curso en el Congreso de la República. Sí, Y claro. sobre eso se ha dicho entonces que se está vulnerando otra vez el derecho, se está volviendo a los años 90, en la cual se destituyó a 3 magistrados. No, son la y que misma en realidad, diferencia, ¿no? ¿ya? Entonces, ¿es correcta esta investigación? Bueno, eso le corresponde al Congreso. Lo que yo le puedo decir, primero, que no hay que quedarnos atados en el tiempo. Ahora, segundo, que sepan los ciudadanos que tienen todo el derecho de denunciar a las altas dignidades de la nación, constitucionalmente. Porque Y el lo que nos Congreso... están diciendo es que ellos son intocables y no se les puede denunciar Nadie es y menos intocable. investigar. Por eso yo he recordado aquí, y gracias Porque además, son autónomos, al ellos cariño son de la gente que me hace llegar tantas cartas y situaciones en el sentido que me extrañan, yo les agradezco. Pero fíjese usted, nosotros hasta hoy a veces recibo resoluciones de la comisión del Congreso que dice que se ha rechazado, o sea, cuántas acusaciones, no sé, habremos de denuncias, ¿no? Lo que quiero que la gente sepa, que nunca dejen sus derechos maltratados. Si hay un parlamentario con nombre propio, lo denuncien. Y ya verá la comisión previa, y el pueblo y la prensa debería ayudar, así como ahora el comercio y otros sacan igual a cualquier ciudadano. Y entonces el Congreso primero es un filtro, verá si procede o no la denuncia. Si procede, vendrá la etapa investigatoria. Y si en la etapa investigatoria procede, uno va a la acusación ¿Por qué constitucional. tanto temor de estos magistrados a que se los investigue? Bueno, yo desconozco, pero lo que le podría decir es lo que, recordando al famoso jurista Couture, justo cuando ellos han estado en Uruguay, me vino a la memoria Couture, que hemos estudiado los estudiantes, y yo lo trasladaba a veces a mis alumnos, a algunos jueces, en maestría y en doctorado, y Couture decía algo muy cierto respondiéndote. Decía, el juez que tiene miedo no debe ser juez, ¿no? Entonces alguna vez yo le decía a mis alumnos, porque el país está así, yo no sé qué es más peligroso, un juez miedoso o un juez corrupto, porque habría que ver los resultados, sin desmedro natural que el corrupto debe ir del fondo a la prisión y el otro no sé, pero ambos pueden causar mucho daño, ¿no? De hecho, que lo causa. Un parlamento miedoso también. De hecho, que lo Un causa. parlamento miedoso también causa. Ahora, hay que saber en qué Un se poco está. para que entre en contexto lo que nos están escuchando cuando usted menciona el tema de Uruguay. Evidentemente estos magistrados se anticiparon, ¿no? Cuando se dieron cuenta y cuando se enteraron de que un grupo de oficiales de la Marina presentó una denuncia, ¿no? Ante el Congreso, en el Congreso contra estos magistrados por el tema esto del cambio del voto que hicieron al miembro del tribunal Vergara Botelli. Entonces él había votado por el del rechazo y de pronto aparece en otro documento que le habían hecho votar por el sí. Entonces frente a eso hay una denuncia, ¿no? De los marinos, de los grupos de oficiales en el Congreso de la República. Enterados de esto, los 4 implicados en el Tribunal Constitucional inmediatamente se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en ese momento sesionaba en Uruguay, a presentar su denuncia y decir que se están violando sus derechos, que hay una persecución política y se atenta contra el Estado de Derecho. ¿Es correcta eso? ¿Era necesario que estos magistrados hagan esa gestión cuando recién se estaba abriendo, estaba por decidirse si se abre o no se abre investigación en el Congreso? Yo quiero creer, espero que no sea el miedo, no sé, pues porque hay momentos en que es heroico y ¿Usted lo hubiera hecho como otro? jamás en la vida, porque si sucede eso, primero hubiera ido al Poder Judicial. Porque lo que quiero decirle, con esto se está diciendo que no hay garantías en el Poder Judicial,
se desdice la vota al pueblo, porque O sea, Duverly Rodríguez debería estar molesto por eso. Mire, yo aprovecho. En la entrevista yo le pido y desde Duverly Rodríguez, el presidente de la le Corte pido al Suprema, presidente de la Corte Suprema, le pido al presidente de la República, le pido al presidente del Congreso que exijan al presidente de la República, al presidente del Tribunal Constitucional en ejercicio, por más que esté en este problema. Bueno, el defensor del pueblo, no sé dónde hay tantas, no sé dónde están las autoridades. Ya no voy a hablar del Banco de Reserva porque están preocupados ahora en otras cosas políticas. Pero yo digo, tiene que decírsele, y así como unidos gritamos arriba Perú, todos los peruanos debemos gritar con el pecho ungido que hay democracia, mala, lo que sea, como quieran calificarla, pero hay Estado de Derecho en el Perú. Porque si no, esto está abriendo la puerta a que mañana hasta un narcotraficante sienta, porque no le cierran la puerta en ningún lugar a un ciudadano, pero tiene que acreditar que no hay garantías en su país. Y entonces cualquier persona, y puede ser escuchado no solamente aquí, sino en las Naciones Unidas o en la Corte de Estrasburgo, puede saltar y decir, no tengo garantías en el Perú, ¿no? O sea, le correspondía, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Duverly Rodríguez, salir a decir un momentito. Deberían haberlo hecho ya. Ustedes no pasaron por aquí, ¿qué hacen allá? Mire, yo le voy a decir una cosa. Al primero que, por eso le digo que no sé dónde está, pues con todo respeto y cariño, el Congreso, porque fíjese usted, por no hablar de la Cancillería, el señor embajador en Uruguay, sentado ahí, revise usted el video, la presidenta de la Comisión Interamericana le dice, el representante del Perú, y él dice, con una generosidad que la admiro, ¿no? Dice, no, le cedo mi tiempo a los magistrados para que sigan atacando. Bueno, yo no creo que eso es generosidad. Bueno, por eso, pero fíjese usted, pero en ese caso el Congreso tiene que actuar, porque yo le digo, si usted hubiera sido embajador, si yo hubiera tenido el honor de ser embajador ahí, en ese momento, yo le hubiera dicho, después de escuchar cómo dicen que no hay prácticamente no hay garantías constitucionales. Lo estaban insultando a él. Así es, al Estado peruano. Entonces, en ese caso, yo le digo, honradamente, yo le hubiera dicho, si hubiera tenido yo ese honor tremendo, le hubiera dicho, señorita presidenta, deme 15 minutos para llamar a Lima, porque después de escuchar a tan dignos magistrados, a lo mejor ha habido golpe de Estado en el Perú, y yo ya no soy embajador, ¿no? Se ha roto el Estado de Derecho, porque estoy impresionado. Llamo y consulto con la Cancillería. Entonces, si la Cancillería te obliga a alguna cosa, esa es la ventaja. Si uno es embajador político y estás viendo que atacan a tu país, pues renuncio en el acto, ¿no? Porque yo tengo que defender al Perú. Además, defender en algo que no es verdad. Porque no es verdad. No se le puede imputar al fujimorismo, independientemente de nuestras simpatías, que no esté legítima porque haya ganado la mayoría. Eso es un absurdo. Si tú lo deslegitimizas al presidente de la República y deslegitimizas todas las instituciones, todo el Estado peruano deslegitimizado, ¿no? Entonces, eso que llamaba Couture, miedo, bueno, no, todos, oiga, en un país y en el mundo no hubieran asesinado en Estados Unidos algunos presidentes de la República, el Papa Juan Pablo sufrió un atentado, ese es el precio, pues, de tremenda magnitud. ¿Acaso es un cargo cualquiera estar en el Tribunal Constitucional? ¿Amerita una destitución? Eso lo debe, yo lo que amerita creo es que los magistrados, como ya han demostrado que pueden revisar, interpretar, de repente revisen y declaren nulo pues esa corrección. Sí, pero ese es un desorden. Bueno, pero lo han hecho, si ya lo han hecho con el caso por lo de menos Lara. vuelven a una situación normal, diríamos, bajan la tensión. Sí, claro. Pero ahora, yo no tienen que sé, ser responsables yo no de sé sus si actos, eso enerva el acto, ¿no? No, claro. O sea, eso ya, ahorita no puedo hablar como juez, pero creo que... Es como que alguien vaya, robe un banco, Bueno, ¿no? Lo pescan, Devuelvo la plata, digo, ¿no? devuelven la plata y ya, Claro. bueno, eso se está haciendo muy común en el país. Me hace No, recordar, sí, le digo, por eso me lo hace digo. recordar cuando tenía el honor de enseñar en el CAIN. Con mis alumnos había una resolución que decía, no, considerando X que el general tal, destituyase por tal cosa. Pero al costado, por errores seguramente o premura, había una misma resolución que decía los mismos considerados un poco más elegantes y se le nombraba agregado en Washington, ¿no? En la OEA. O sea, y usted, por eso esto tenemos que acabar. Qué rica sentencia. Sí, esto los peruanos tenemos que reclamar. Mire, hay denuncias por bonos agrarios, por el alcalde de Chiclayo, hay un montón de denuncias y nosotros, bueno, yo no tengo ya el honor de estar en el tribunal, pero no somos intocables. Es más, todavía hay 5 años, si alguien cree. ¿Cómo? ¿Es un honor ir al Congreso si te llaman para aclarar las cosas que tú has hecho, que son totalmente jurídicas y en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y en protección de la democracia que tanto aspiramos y cuánto hemos luchado? Ahora, cuando dicen que esto es parecido, sería bueno que la prensa también revise dónde hemos estado todos en los golpes
pueblos del Perú? ¿Dónde han estado algunos vocales de la Suprema, del Tribunal? No solamente en la intervención del golpe de Estado de Fujimori, el autogolpe y después su autocracia, sino dónde hemos estado los estudiantes en la época de Velasco, que hemos llegado a tan altos cargos, para ver si en verdad hay esa enorme preocupación por la democracia, ¿no? Si somos coherentes en lo que predicamos ahora, ¿no? No puede utilizarse las cosas para taparse. Como yo he dicho, cuando el fiscal de la Nación se utiliza las denuncias, digo, que sepan los peruanos, ese es mi criterio y lo asumo, que ninguna investigación se está haciendo a los partidos políticos, ni al partido fujimorista, creo se llama Fuerza Popular, ni al partido Fuerza Popular, ni al partido histórico del pueblo, el partido aprista, ni a ningún partido. Se está investigando a personas que están dentro de esos partidos. Esos partidos verán si los separan transitoriamente, si los suspenden en sus derechos, como muchas veces ha sucedido. Pero no es a los partidos políticos, ¿ah? Eso hay que dejarlo bien en claro. Lo que quiere decir que no debe utilizarse los partidos para protegerse, de ninguna manera. Bien, mi estimado doctor Fernando Calle, como siempre muy agradecido. No me digas, ya ves, justo cuando entramos a corrupción se acaba, ya siempre se acaba la entrevista. 28 minutos clavados, doctor. Sí, yo no he sentido nada gracias a ustedes que son brillantes, ¿no? Pero esta situación, Solamente, dígame. ¿es escandaloso lo que hicieron estos magistrados? Creo que ojalá lo puedan corregir, ¿no? Yo quiero insistir. Ustedes de bolete, lo que pasa es que yo quiero creer en que han sido mal informados, porque mire usted, acá hay muchas cosas, ¿no? El que se quedó como presidente, mi amigo Óscar Urbiola, si no lo informaron los funcionarios, él ha podido decirles en la primera sesión, porque indudablemente era, así como se citó sin obligación al Pleno para ver este tema, es obvio que yo quiero creer que era por un tema emblemático, no sé qué otra explicación podría dar. Bueno, entonces, si eso no ha sido mal verse. informado, por lo menos se informaron mal. Sí, ha habido, quiero yo, pero naturalmente, pues, si eso tiene... Lo que yo creo es que debemos salvar, cueste lo que cueste, las instituciones. Y fíjate una cosa muy importante, yo he escuchado mucho a los periodistas hablar a cada rato de golpe, algunos, no todos. Entonces, ¿para qué está la Constitución? La Constitución, mis queridos amigos, dice textualmente, si hay que disolver el Congreso y convocar elecciones, hay que hacerlo. Si hay que vacar a un presidente, hay que vacarlo. Si hay que destituir a miembros del CNM, hay que destituirlos. Si es que hay que destituir, hay que hacerlo. Además, yo me imagino que las coincidencias son porque la carga de podredumbre que hay en la República es tan grande que más bien se está demorando, ¿no? Porque tenemos que hacer un esfuerzo para restituir esta situación de los derechos políticos, inclusive ahora de preocupaciones regionales que no les llega la reconstrucción, no les llega todavía nada. Por eso el problema vital aquí es que nunca se sanciona a nadie. Encuéntrate con un chico de 7 años y te dice aquí no pasa nada. Lo más triste es que también el de 80 te dice aquí no pasa nada. Entonces esto tiene que terminar, ¿no? Tiene que acabar. Yo no estoy diciendo que se detenga a nadie, pero claro, tú lees y dices, vicepresidente de Argentina, lo detienen en el avión, lo bajan, a todo el mundo la lucha contra la corrupción ya en el Brasil está dando sus efectos, en Europa mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos es explicaciones. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el señor Barata dícese que le han liberado, ¿no? Los 18 millones de dólares de una cuenta de ahorros, más unos departamentos en San Isidro, qué sé yo, debe llegar a 20, 21. Dicen que el total de lo corrupto es 25 millones, creo que ahí hay un error, puede ser más, pero mis queridos amigos, les digo a ustedes, 20 y tantos millones de dólares no es moco de baba, ¿no? Entonces, si eso se ha liberado, debe ser a cambio de algo demasiado importante. Además somos peruanos, somos latinoamericanos, indoamericanos, no somos tan caídos del palto, ¿no? Tú no le vas a decir, llévate tu plata sin que me des antes la información. Me suelta la pepa al final. Usted primero me das la información. Al final del programa me suelta usted la información. Recién me pones también en vena, pues además tú eres el que entrevista, yo no. Me comprometo a invitarlo. Ya bien, estuvo con nosotros el doctor Fernando Calle. Un abrazo, Gracias a ustedes. Tenemos que despedirnos. Hasta mañana, amigos.